de Telecaribe y Notiminuto.com, bienvenidos una vez más a este espacio de la entrevista Notiminuto y Telecaribe. Hoy estamos con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, agradecido por estos minutos, por este tiempo que nos das. Y quisiera empezar de una vez hablando. Mucho revuelo se ha causado en el país, dentro de la dirigencia política también, con la reestructuración o el cambio interno que estaría sufriendo la Mesa de la Unidad Democrática o estaría realizándose dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, y dirigentes que dicen que estamos a horas de ver concretada esa reestructuración, que se materialice. ¿Cómo está actualmente la situación dentro de la Mesa de la Unidad Democrática? Debo recoger con agrado, con beneplácito, el hecho de que, como tú dices, ahora hay diversos dirigentes de la oposición hablando del proceso de reestructuración, diciendo incluso que probablemente tengamos resultados del mismo en corto plazo. Eso para mí es placentero, porque yo vengo hablando de eso desde por lo menos finales de octubre del año pasado. Yo creo que la reestructuración de la mesa pasa primero por trascender la condición de alianza electoral y transformarnos en una unidad de propósito. Yo he planteado dos. Aquí hay que decirle con claridad al país qué tipo de gobierno de unidad nacional vamos a construir y qué tipo de proyecto país vamos a implementar. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos todo el año 2016 diciendo referéndum revocatorio, abandono del cargo, enmienda constitucional, la partida de nacimiento. Todos esos son mecanismos para eyectar a Maduro del cargo y para que haya elecciones en 30 días. Pero nadie le ha dicho al país qué va a pasar después de esos 30 días. O sea, llegamos al gobierno, sí, ¿a hacer qué con él? Eso hay que aclararlo y hay que definirlo. La segunda vertiente del proyecto de reestructuración creo que tiene que ver con el fortalecimiento necesario de los partidos. Y la tercera, la alianza sólida entre liderazgo político y sociedad civil. Chubo, me hablas de que durante 2016 el pueblo opositor estuvo quizás más adelantado, más avanzado que la dirigencia política. ¿Crees que es un momento ahorita el que se vive en el que quizás la gente se ha enfocado más en otros problemas, en los problemas país, que en seguir a la dirigencia opositora? En efecto, en Venezuela el país, el pueblo está en la calle. Aquí ni siquiera hay que convocar al pueblo a la calle. El pueblo está en la calle y está indignado. Ahora, es necesario que haya una dirigencia política que le dé orientación política a esa calle social. ¿Crees que esta falta de orientación por parte de los dirigentes políticos se debe a lo que algunos han denominado como una crisis? ¿Crees que realmente hay una crisis dentro de la Mesa de la Unidad Democrática en cuanto a ponerse de acuerdo en las acciones que se va a tomar? ¿Por qué se produce la crisis? La crisis se produce porque ganamos el 6 de diciembre y ahora tenemos la Asamblea Nacional. La crisis se produce porque todas las encuestas del año 2016 decían que el 80% del país está a favor del cambio. La crisis se produce porque tuvimos en el año 2016 el mayor respaldo internacional que jamás habíamos tenido en todos estos 17 años de lucha. Entonces, al tener todos estos elementos favorables, se acaban las excusas, ¿no? Ya tú no puedes decir que no lograste tal o cual objetivo porque el gobierno era muy poderoso. No, porque demostramos que incluso con su CNE, que incluso con sus reglas electorales podemos derrotarlo. Entonces, la crisis que tenemos es una crisis de crecimiento. Esa crisis de crecimiento hay que resolverla discutiendo la política y reorganizando la estructura. Pero también deben producirse algunos cambios, por así decirlo, cambios faciales, cambios de rostro, para que el país perciba que en efecto hay una renovación del planteamiento opositor. Recordemos que la MUD es una alianza de partidos y los rostros de los jefes de los partidos son inamovibles. ¿Cuál es entonces el rostro que puede variar? Obviamente el rostro, por ejemplo, del secretario ejecutivo de la mesa. Sobre el tema de la reestructuración hay un debate abierto y ese debate debe llegar a conclusiones, y en su momento, cuando existan esas conclusiones, yo tendré la profunda satisfacción de informárselas al país. Estamos tan cerca de esas conclusiones como lo han anunciado, por ejemplo, el alcalde del municipio de Sucre, que este jueves decía que estábamos a horas de esas conclusiones. ¿Estamos tan cerca realmente? Mira, yo prefiero no alimentar expectativas con el reloj en la muñeca o el calendario en la mano. Ojalá que sea con la brevedad del caso. Y lo digo sobre todo, no por el problema que al interior de la MUD puede existir. Lo digo sobre todo
por lo que está pasando en este país. Esta crisis política está montada sobre una crisis económica y social muy profunda, muy dura. Chu, en paralelo a este tema de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática durante estos meses de los que se ha hablado, de este tema ha venido también el proceso del diálogo. El proceso del diálogo que se vio en cierta forma truncado en diciembre del año 2016, cuando no se concretó la reunión, la última reunión con el gobierno nacional, más sí con los mediadores. Se hicieron algunas propuestas que de ambas partes, tanto gobierno como oposición, se han acusado de no cumplir. ¿En qué momento estamos realmente ahorita en el diálogo? ¿En qué situación estamos en este momento con respecto al diálogo? ¿Hay un posible acercamiento en puertas de nuevo con este documento que ha presentado los mediadores en conjunto con el Vaticano, o hay una ruptura total? La experiencia de diálogo que se produjo en este país entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre es una experiencia nefasta, es una experiencia negativa. No es que el gobierno nos acuse y nosotros acusamos al gobierno, no, hay un dato objetivo que es la Carta del Vaticano. Ahora, lo primero, el gobierno no cumplió. Segundo, el desempeño de la oposición fue por lo menos deficiente. Y en tercer lugar, la estructura misma del proceso de diálogo que se verificó entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre no contemplaba mecanismos de verificación y cumplimiento de los acuerdos, lo cual es una falla estructural. Entonces, por eso nosotros hemos dicho con claridad, sin ningún tipo de ambajes, la experiencia de diálogo entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir. El nudo gordiano de esta situación, el elemento que puede servir para resolver todos los demás elementos, es el tema electoral. Si aquí hay elecciones, y no cualquier tipo de elecciones, ojo, sino elecciones competitivas, elecciones no al estilo nicaragüense, sino elecciones competitivas, elecciones libres de verdad. No solamente las elecciones que nos deben, la de gobernadores, o la elección que se tendría que realizar en 2017, la de alcaldes, sino el necesario adelanto de las elecciones presidenciales. Si eso se produce, entonces todos los demás problemas van a tener una resolución prácticamente en cascada. Allí se centra el planteamiento de la oposición. Manuel Rosales y el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. ¿Qué postura tienen ellos el día de hoy ante el tema del diálogo y ante la mesa de la unidad? Porque pareciera haber una especie, no digamos ruptura, pero sí una separación de criterios, un encuentro de criterios con estos dos líderes políticos. ¿Cuál es la postura de ellos sobre el tema del diálogo y dentro de la mesa de la unidad democrática? La opinión de Henry Falcón y de Manuel Rosales sobre el diálogo tendrás que preguntársela a ellos, de verdad. No me considero yo pues vocero ni de esas personalidades ni de esos partidos. Yo lo que te estoy expresando es la opinión institucional de la mesa en este momento, y esa opinión institucional, esa respuesta en esos términos es compartida por todos los miembros de la mesa de la Unidad Democrática, desde Manuel Rosales hasta los representantes del Partido 20 de la señora María Corina Machado. Que en mi humilde opinión nosotros ya no debemos llamar diálogo. A mí me resulta más clara, más diáfana la expresión que utiliza, por cierto, un hermano de Voluntad Popular, el diputado Luis Florido. Luis Florido ha dicho públicamente que aquí es necesario ir a un proceso de negociación política. ¿Por qué lo digo con esa certeza? Mira, vamos a ser claros. El gobierno no tiene ni va a tener votos con que ganarnos a nosotros los demócratas. Nosotros no tenemos ni vamos a tener armas con que sacarlos a ellos del poder. ¿Dónde termina eso? En una negociación política. ¿Cuándo? Antes o después del desastre. Para que sea antes del desastre, tenemos que tener habilidad política, amor por este país, valor para ser consecuentes con nuestras ideas y no estar pendientes de quién es trending topic o quién no lo es. Y por supuesto tener certeza de cuáles son los propósitos que tú estás buscando con ese tipo de negociación. Yo quizás ya para ir concluyendo, quizás una de las posturas más enfrentadas en este tema de la reestructuración de la mesa de la unidad la ha tenido, como te mencionaba antes, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. En este momento, ¿cómo está la relación Jesús Chugo Torrealba, Enrique Capriles Radonsky, luego de declaraciones que quizás han enfrentado criterios, no directamente, pero sí han enfrentado un poco las opiniones? Mira, tu pregunta me permite recordarle y pedirle a todos los ciudadanos que por favor revisen, por ejemplo, mi timeline en las redes sociales, en Twitter, en cualquier otra de las redes sociales,
iban a descubrir lo siguiente: Jesús Torrealba no se ha expresado de manera denigrante ni de manera confrontacional con ningún dirigente de la oposición, con ninguno. Nuestro adversario está en la acera de enfrente, no está a los lados. Así pienso yo. De salir Jesús Chugo Torrealba de la mesa de la Unidad Democrática, luego de la mesa de la Unidad Democrática, ¿qué espera Chugo Torrealba? ¿Qué quiere aspirar o a qué se quiere dedicar en caso de salir de la mesa? Mira, en primer lugar, claro que voy a salir de la mesa porque, repito, yo no aspiro a eternizarme en ninguna parte. Yo siempre lo dije, yo no he sido, no soy ni seré candidato a ningún cargo público. La disputa por espacios administrativos de poder no es lo que a mí me mueve ni me conmueve. Yo saldré como comunicador popular y como activista social, a seguir haciendo lo que es mi pasión, la construcción de ciudadanía, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, a estar en esos espacios de la Venezuela profunda, donde muchos solamente los conocen cuando salen las fotos de los barrios en Twitter o cuando hay campaña electoral y van a buscar votos. Ese es el lugar donde Jesús Torrealba va a estar. ¿Por qué? Porque mi pasión es Venezuela. Muchísimas gracias, Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por estos minutos que nos has dado, por este tiempo, por estar abierto a nuestras preguntas. Y bueno, amigos de Telecaribe y Notiminutos.com, será hasta una nueva oportunidad con algún otro dirigente político o con alguna otra persona de interés. Hasta luego.